Gloria al Señor, mis amados hermanos. Qué hermoso alabar al Señor, qué hermoso poder estar con ustedes un domingo más, una transmisión más, poder compartir con ustedes la poderosa palabra de Dios. Yo quiero traerles un mensaje hoy, un mensaje especial. Yo quiero hablarles a ustedes de algo común que sucede en la vida de todos, ya sean predicadores, pastores, profetas. Todos, absolutamente todos, llegamos a vivir una crisis de fe. La hemos vivido, la hemos atravesado, quizá la estamos atravesando en este preciso momento o estemos a punto de atravesarla por diferentes circunstancias. Mis amados hermanos, nadie puede escaparse de una crisis de fe. ¿Por qué? Porque estamos siendo probados todo el tiempo y en esas pruebas muchas veces nuestra fe va a entrar en crisis. Entonces, ¿qué queremos lograr hoy con el mensaje de esta mañana? Que cuando usted enfrente una de estas cosas, usted no se asuste, usted no le tenga miedo, usted no le huya, usted no tome la decisión incorrecta, sino al contrario, que usted pueda desarrollar hoy, pueda desarrollar una herramienta poderosa que nos ayudará a atravesar las crisis en el futuro. Así que mis amados hermanos, bienvenidos para hoy en esta mañana para escuchar la palabra de Dios, la hermosa palabra de Dios. Le pedimos al Señor que Él pueda plantar esa hermosa semilla, esa poderosa semilla en nuestro corazón, en nuestra mente, y nosotros podamos ser edificados con esta palabra y podamos ser empoderados para que cuando vengan las crisis nosotros no tomemos la decisión incorrecta. Cuando mi fe entra en crisis. Cuando mi fe entra en crisis. Una crisis de fe, vamos a describir primeramente qué es una crisis de fe. Una crisis de fe es aquel momento en el cual una persona debe decidir si creer o no que Dios es quien dice que es. ¿No? En una crisis de fe, usted va a entrar en un momento donde usted va a decidir creer o no que Dios es quien dice que es y que hará lo que ha dicho que va a hacer en medio de circunstancias desafiantes. Una crisis de fe le va a colocar a un cristiano, a usted, a mí, de una manera indiferente de la posición que usted ostente. Yo soy pastor, usted puede ser una ovejita, puede ser un líder, pero vamos a vivir circunstancias en las que nuestra fe va a ser probada y quizá nuestra fe entre en crisis. Entonces, una crisis de fe coloca a un cristiano en la posición de aceptar o rechazar la identidad de Dios como ha sido revelada en su palabra. Mire, dos cosas vamos ahora. Primera, decidir creer o no que Dios es quien dice que es, ¿no es cierto? Y que hará lo que ha dicho que va a hacer en medio de circunstancias desafiantes. Segundo, aceptar o rechazar la identidad de Dios como ha sido revelada en su palabra. Y tercero, una crisis de fe coloca también a un cristiano, a usted y a mí, en la posición de decidir aceptar o rechazar mi identidad en Cristo. Mire, tres cosas. Primero, creer o no creer que Dios es quien dice que es y que puede hacer lo que dice que puede hacer. Segundo, que yo puedo aceptar o rechazar la identidad que dice la Biblia que Dios tiene sobre mi vida. Y la tercera, aceptar o rechazar mi identidad en Cristo. Eso es lo que provoca una crisis de fe. Entonces, una crisis de fe nos llevará a hacernos diferentes interrogantes, ¿verdad? Yo le describo solo tres por espacio del tiempo, las tres más importantes. Nos va a llevar a hacernos diversas interrogantes y se va a gestar una batalla en nuestra mente, ¿verdad? Dos contendientes, reino de las tinieblas, reino de Dios, el príncipe de este mundo, Dios mismo en persona, ¿verdad? Con nosotros. Y nosotros tomamos la decisión. En una crisis de fe, Dios nos dio a nosotros la autoría, la capacidad de decidir sobre las diferentes ideas o planteamientos que se nos presenten en ese momento. Nosotros vamos a tomar la decisión.
Recuerde, Dios nos dio esa capacidad. Por esa razón, dentro del fruto del Espíritu Santo, cuando usted estudia acerca del fruto del Espíritu Santo, dice que Dios nos dio dominio propio, ¿verdad? Que nosotros debemos tener templanza, dice, ¿no es cierto? Que debe desarrollarse en nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tan importante es que el Espíritu Santo, usted, yo, podamos rendirnos al Santo Espíritu de Dios y realmente el fruto del Espíritu Santo pueda manifestarse en nuestra vida? No debemos confundir en lo que es el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Dice la Biblia que nosotros debemos anhelar los mejores dones. No obstante, cuando habla del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, nosotros no podemos elegir qué fruto o qué característica del fruto del Espíritu queremos desarrollar en nuestra vida. No, eso es un pack completo con 9 características que usted y yo debemos desarrollarlas, las 9 completas, no elegir cuál me gusta más y esta es la que yo voy a desarrollar. No, por eso se llama fruto del Espíritu. Es el fruto, no son los frutos en plural, es el fruto del Espíritu Santo. Así dice la Biblia. Entonces, nosotros debemos desarrollar el fruto del Espíritu Santo porque este es el que nos va a ayudar a salir victoriosos en estas batallas de fe. Bien, entonces, ¿qué causa las crisis de fe? ¿Y cómo superarlas y salir victoriosos? Se produce en las causas que produce una crisis de fe, se produce en las personas, dice, como consecuencia de la falta de interés del ser espiritual en su vida. Y en las circunstancias que nos rodean, obviamente. Cuando nosotros no le damos interés al ser espiritual, ¿qué sucede? Vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que conocemos, vivimos por la teoría, nos hablan, nos dan conceptos y nosotros los asimilamos. En esos conceptos errados o verdaderos, nosotros nos vamos a desarrollar. Llega un momento de afrontar una situación netamente espiritual y usted no va a saber abordarla. ¿Por qué? Porque usted ha vivido de manera indiferente en el ser espiritual. Bien, las tensiones propias de la vida moderna, lo que estamos viviendo hoy estamos viviendo la era del posmodernismo. En el modernismo habían otras cosas diferentes a las que nosotros estamos viviendo hoy. Nosotros estamos viviendo hoy en la era del posmodernismo, donde un espíritu hedonista se está manifestando fuertemente. ¿Cómo lo distinguimos? En la vanidad, en el egocentrismo. Usted se da cuenta que hoy nadie hace nada por nadie si no lleva un interés de por medio. Usted ve que la gente vive para sí mismo, vive únicamente para el aspecto exterior, cómo me visto, cómo me veo y todo lo demás. Pero por dentro no hay ningún interés, no hay ningún interés de cómo está mi corazón, no hay ningún interés de cómo están mis pensamientos, simplemente interesa la parte exterior, la parte física. Ese es el hedonismo, solamente me interesa a mí y solamente de manera superficial. Entonces podemos ver que justamente los tiempos en los que estamos viviendo, esta época posmodernista, afecta espiritualmente a quienes no han desarrollado un compromiso verdadero, un compromiso maduro con su fe. Y tampoco han sostenido un compromiso maduro con la iglesia donde se congregan, con la iglesia a la cual pertenecen. Ya ese sentido de pertenencia no existe. Ya eso de decir yo pertenezco a esta casa, yo pertenezco a esta iglesia, eso ya no se maneja en el pensamiento posmodernista. No, yo voy a la iglesia, da igual que hoy vaya a la iglesia de aquí del barrio, mañana iré a la del otro barrio, bueno, pasado mañana puedo ir a otra iglesia, da igual que hoy le escuche a este pastor que está predicando ahora aquí, mañana igual me encuentro otra predicación, le voy a escuchar a ese otro pastor. Y luego le voy a escuchar a otro pastor y me voy a quedar con el que más me convenga, con el que más hable conforme a mis pensamientos. Ya no conforme a la palabra de Dios, sino que se alinee a mis pensamientos. ¿Se da cuenta? Dios dice, alíneate a mis pensamientos. El hombre de hoy, el cristiano de hoy dice, no, Dios tiene que alinearse a mis pensamientos. Cuando yo escucho a un predicador que predique lo que a mí me gusta, a ese le sigo. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que provoca, la falta de madurez provoca la crisis de fe. Las crisis de fe se agudizan por la incoherencia entre la fe que la gente dice profesar y el compromiso que realmente ha asumido en la sociedad. Muchos cristianos de este tiempo viven de una manera en la iglesia y de otra manera diferente en la calle.
Entonces, para esto es muy fácil identificarlos. Usted ve en la iglesia, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga y todo lo demás, ¿verdad? Puro Biblia y puro Biblia. Sale a la calle y no hay ni un hermano, ni Dios te bendiga, ni nada. Y en la calle el comportamiento es idéntico o hasta peor de los que ni siquiera conocen al Señor. Entonces se da cuenta, falta de compromiso en su vida espiritual. Se agudiza, la crisis de fe se agudiza, ¿por qué? Por esta incoherencia. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso en su vida. Resumiendo todo esto, el divorcio que se ha efectuado, hay una separación, el mundo de hoy ha hecho una separación, un divorcio entre la vida espiritual y la vida secular. Pero si usted se da cuenta cómo Dios creó al hombre, Dios lo creó uno solo, un ser, dos esencias, espiritual y natural. Pero las dos esencias forman el ser del hombre. Pero si nosotros hoy separamos la esencia espiritual y la esencia natural, va a producir esto, que cuando tengamos que ser probados o debamos cruzar circunstancias adversas, vamos a vivir una seria crisis de fe. Ahora, ¿qué acarrea una crisis de fe? La crisis de fe acarrea grandes peligros. Las crisis pueden paralizarnos o impulsarnos hacia la frustración o depresión. Imagínense, muchos cristianos viven estresados. ¿Por qué? Porque están viviendo crisis de fe que no logran atravesar, no logran terminar y empiezan a estresarse. Entonces, ¿qué produce una crisis de fe? ¿Qué peligros corremos cuando no sabemos enfrentar una crisis de fe? Podemos frustrarnos, podemos caer en depresión, podemos estresarnos y esto nos va a conducir a dejar nuestra fe por completo. En términos bíblicos, la Biblia dice que esto puede acarrear que nosotros nos dirijamos a la apostasía. Usted ha leído dentro de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, nos habla mucho acerca de la apostasía. La apostasía en el griego original significa un desafío de un sistema establecido o autoridad. Mire, un desafío, dice, a un sistema establecido o autoridad. El reino de los cielos fue establecido por nuestro Señor Jesucristo, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo entro en una crisis de fe y no logro superarla, y en vez de superarla se me agudiza el problema, yo corro el peligro de volverme apóstata a ese reino, a ese establecimiento del reino de Dios. Me puedo volver rebelde a ese reino de Dios y a las normas que tiene el reino de Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Usted se acuerda las bienaventuranzas, cuando usted ve en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, usted va a encontrar unas normas preciosas de vida y realmente podemos decir que esos son los estamentos del reino de Dios para que usted pueda experimentarlos aquí en la tierra. Sin embargo, muchas veces cuando nosotros estamos atravesando una crisis de fe, podemos llegar a un punto de aborrecer todos esos términos del reino y renegar y volvernos apóstatas de todos esos consejos, de todas esas directrices que Dios nos ha dado. ¿Qué más? Dice, en el mundo del primer siglo la apostasía era un término técnico para la revuelta política o deserción. Entonces hay dos tipos principales de apostasía. La primera nos refleja, primera de Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros entramos en una de esas crisis de fe y empezamos a meternos en la apostasía? Vamos a escuchar a todo tipo de comentarios, ¿verdad? Tristemente, cuando usted entra en una crisis de fe, lo más seguro es que sus amigos, aquellos que no conocieron al Señor o aquellos que sí conocen al Señor, pero no quieren comprometerse, ¿qué le van a decir? No vayas a la iglesia, ves, yo te dije, cada vez que te comprometes un poco más con Dios, ven lo que sucede, siempre te va mal, sueltas un poquito a la iglesia y como que las cosas se acomodan, ¿ve? Es lo que estaba diciendo, algunos apostatarán de la fe, dice, ¿no es cierto? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
No que el amigo sea el demonio, o no que el hermano falta de compromiso sea el demonio, sino que el demonio lo está usando a esas personas justamente para llevarle ese consejo, y usted termina haciéndose un apóstata de la fe, haciéndose un apóstata de la palabra de Dios, de los términos del reino de Dios, que ya estaban sembrados en usted. Entonces, mire qué peligroso entrar en una crisis de fe y no saber gestionarla. Recuerde, todos vamos a pasar por crisis de fe, no una, dos ni tres, serán varias. Son muchos días los que viviremos en esta tierra, son muchos días los que vamos a tener que atravesar circunstancias difíciles. Así que el hablar de crisis de fe está a la orden del día, y no porque ya la hayamos cruzado una vez, no quiere decir que no vayamos a entrar en una nueva crisis de fe. Pero nosotros debemos hoy, y ese justamente es el propósito de la enseñanza de esta mañana, de que usted pueda desarrollar una herramienta para que cuando entre en una crisis de fe usted sepa gestionarla y salir victorioso. Entonces, la otra manera que hablábamos de apostatar, dice, una renuncia completa a la fe cristiana que resulta en un abandono completo de Cristo. Muchas personas cuando entran en una crisis de fe terminan se acuerda, una crisis de fe era una batalla de pensamientos, ¿no es cierto? Dos contendientes y uno tiene que salir victorioso. Y en esa batalla de pensamientos, el diablo, el enemigo, siempre va a estar metiéndole cuentos en su cabeza y diciéndole, ya ves, allí está, ¿no le oraste a Dios? ¿Por qué no te viene a ayudar? No le oraste a Dios, has ayunado, has ofrendado, has diezmado, y mira cómo está tu vida, cada vez va peor. Mira, oras y haces de todo, lees la Biblia y nada funciona. Y entonces usted va a moverse en esos pensamientos, el enemigo va a convencerle y usted al final va a terminar renunciando a Jesucristo, si usted realmente no estaba comprometido con el Señor. Entonces, esos son los peligros a los que nosotros podemos enfrentarnos cuando entramos a una crisis de fe y no sabemos gestionarla. Entonces, frente a todo este panorama, ¿qué debemos hacer nosotros? Yo quiero que tome su Biblia ahora y abra en el libro, la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 23 al 27. Efesios capítulo 4, versículos 23 al 27. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, la he traído hoy para poder graficar todo esto que le estoy hablando. Dice la Escritura, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Interesante, ¿verdad? Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y actitudes. En la versión de la Reina Valera usted dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces, cuando nosotros tomamos esta carta a los Efesios y estamos trabajando estos versículos, usted se va a encontrar, los que tienen Biblias con subtítulos, usted se va a encontrar un subtítulo que dice, la nueva vida en Cristo. Y es que justamente ese es el tema de lo que estamos hablando hoy. Si usted ya tiene su nueva vida en Cristo, si usted ya recibió a nuestro Señor Jesucristo, lo que debemos empezar a hacer es dejar que el Espíritu Santo renueve. No es usted quien se va a renovar, es el Espíritu Santo quien nos va a renovar. Claro que esto no le exime a usted, esto no le deja a usted fuera de juego, al contrario, usted es pieza importante en esta renovación. Usted tiene su parte, pero el Espíritu Santo va a provocar la renovación. Entonces, muy importante, yo quiero que usted tome atención de estas dos palabras, renovaos y espíritu de vuestra mente. Lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, pensamiento. Y la Nueva Traducción Viviente añade también, para poderle dar el contexto de lo que quiere decir esta palabra, y actitudes, dice, pensamiento y actitudes. ¿Por qué? Porque la actitud es el fruto del pensamiento. Usted primero piensa y luego actúa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted actúa? Es fruto de sus pensamientos. ¿Qué hay en sus pensamientos? ¿Qué hay en su mente? Si su mente no ha sido transformada a la nueva naturaleza, a la nueva vida en Cristo, entonces, ¿qué va a hacer? Su comportamiento va a ser el mismo que usted tenía antes, no de una nueva criatura, sino del viejo hombre que está viciado, que está
lleno de pecados, que está podrido en pecados, como dice la Biblia. Entonces, dice, el Espíritu Santo, nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo renueve, palabra importante, renueve, y de esto vamos a hablar, nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que en esa renovación de pensamientos, nuestras actitudes, nuestro comportamiento sea diferente. Muy importante para poder nosotros enfrentar las crisis de fe. Entonces, seguimos adelante. Vemos como el apóstol Pablo, él se dirige en esta porción bíblica del 23 al 27 y está haciendo una invitación a que nosotros permitamos que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, él santifique y madure y nos lleve a otro nivel nuestros pensamientos. Renovar. En el griego original la palabra es ananeo y significa ir a una nueva etapa más alta que la previa. Ir a una nueva etapa más alta que la previa. Yo quiero que usted ponga atención a esto. Ir a una nueva etapa más alta que la previa. Un escalón más alto en nuestro nivel de santificación, logrado por el poder e intervención de Dios. Esta palabra solo se utiliza en este versículo. Y es importante poner atención, ¿por qué? Porque el pensamiento de todo cristiano es, bueno, yo ya soy cristiano, bueno, yo ya leo la Biblia, bueno, yo ya conozco esto, yo ya conozco lo otro, ya fui a la iglesia, ya me predicaron, esta palabra yo ya la conozco, ya leí una vez la Biblia, entonces ¿para qué la voy a leer más? ¿Sabe? Esta palabra me está diciendo ir a una nueva etapa más alta que la previa. Así que si hoy tengo un grado de madurez, vamos a calificar la madurez espiritual del 1 al 10. Y hoy tengo un grado de madurez. Cuando empecé este camino no tenía ningún grado de madurez. Y hoy, gracias a Dios, tengo un grado 2 de madurez. El Señor no me dice, no te conformes con ese grado 2. Tú debes ir a una etapa superior. Eso es lo que me está diciendo con este ananeo. Él está diciendo ir a una nueva etapa más alta que la previa. Si en la previa, antes de conocer a Cristo, estaba en 0 y hoy estoy en 2, cuando vuelvo a esta palabra, el Señor me dice, pues tú tienes que subir, tú ya no debes permanecer en ese 2, tú deberías de estar en un 3, en un 4. Y cuando logre esa cantidad y vuelva a pasar por esta palabra, el Señor me va a decir, tú no deberías de estar en ese 4, tú deberías de estar en un 5 o en un 6. ¿Por qué? Porque los tiempos, las edades están cambiando y usted se da cuenta que lo que antes se vivía, hoy ya no se vive, hoy es diferente y las circunstancias como que se vuelven hasta más adversas que las que antes teníamos. Si usted ve el índice de pobreza que había en la antigüedad, no se compara al índice de pobreza que existe hoy en día. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Hace 10 años había mucha menos población que la que tenemos hoy. Por ende, si subió la población, subió también el desempleo. Y si subió el desempleo, subió también la pobreza. ¿Se da cuenta? Hoy enfrentamos un problema de una crisis de pobreza mucho mayor que el que había antes, ¿verdad? Nosotros, los de mi generación, ¿verdad? Voy a hablar de mi generación, teníamos una edad en la que nosotros entrábamos en etapa de enamoramiento, ¿verdad? Y de relaciones con las muchachas. Y entonces, en mi generación era común que las muchachas quedaran embarazadas a partir de los 18, 20 años. Bueno, otras se adelantaban un poquito, pero yo le estoy hablando de mi generación. Pero si voy a una generación un poquito más atrás, aquellos que están un poquito más atrás que de la mía, dirán, no, pastor, nosotros a los 20, 22 años, ¿verdad? Pero si vamos adelantando ahora una generación más, ¿no es cierto? Una generación después de la mía, vamos a ver que hoy los embarazos son a los 13 años. Oiga, qué terrible esto. A los 13 años. La generación de ahora a los 13. Mi generación, 16, 18. Una generación más atrás, 20, 22. ¿Qué nos está diciendo esto? Que conforme vienen las edades, van cambiando las edades, cuando digo edades, los tiempos, ¿no es cierto? Las crisis son diferentes y cada vez son más preocupantes. De allí que el Señor dice, ananeo, dice, tú debes seguir creciendo, no debes estar allí. Mire, el apóstol Pablo, y ya en Romanos 12:2 nos dice, no se conformen a los pensamientos de este tiempo, ¿verdad? De esta era. ¿Por qué? Porque lo que va a venir va a ser diferente y va a ser superior, tanto en bendición como en maldición. Acuérdese que las cosas van equilibradas. En Dios todo es equilibrio y así como lo bueno se levanta, también lo malo sigue subiendo.
Y así que el Señor dice que las crisis de fe que podemos haber vivido hasta hoy, no las vamos, y gracias a Dios hemos logrado superarlas. Con lo que tenemos ahora, no vamos a ser capaces de superar las crisis de fe futuras. Así que Él dice, ananeo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos renovarnos y subir una etapa más alta de la que estamos ahora. ¿Por qué? Porque las crisis que vendrán después serán más crudas que las que estamos viviendo ahora. Y necesitamos haber crecido espiritualmente, haber sido renovados, como dice la Escritura, ananeo, a una etapa superior a la que estamos ahora. Y luego pensamiento, dice en el griego original nous, dice este concepto representa la capacidad dada por Dios a cada persona para razonar. Ese nous en el griego original se conoce como el aparato del pensamiento, el cual recepta todos los mensajes de Dios, ¿no? Entonces, el nous representa, ¿no es cierto? Representa el órgano que recepta todos los pensamientos de Dios. ¿Cómo usted conoce los pensamientos de Dios? A través de la Escritura. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Si el nous es la capacidad mental para ejercitar el pensamiento reflexivo, la capacidad de reflexionar, miren lo que Dios nos está diciendo en este momento a través de esta palabra, de este versículo 23. Dice, meditar y reflexionar. Dice, yo debo meditar en la palabra de Dios, debo reflexionar en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y así recibiré los pensamientos de Dios por medio de mi fe. Y mire, y esto no es nada nuevo. Usted lo encuentra ahora en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo, aproximadamente unos 2000 años atrás. Él estaba escribiendo para este tiempo. Pero si usted se fija un poquito más detenidamente, usted se va a dar cuenta que esta misma palabra se escribió muchos años más atrás, miles de años más atrás. ¿Cuándo? Usted la encuentra en el libro de Josué 1:8. No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Se da cuenta? El mensaje de Dios era el mismo. En aquel entonces, cuando lo escribió Josué, él estaba escribiendo proféticamente para el tiempo del apóstol Pablo. Y ahora el apóstol Pablo lo escribe proféticamente para nuestro tiempo. Y es que esa es la característica de la palabra de Dios. No solo se escribe para ese momento, sino que tiene ese carácter de ser profética para los tiempos futuros. Dios conoce nuestro futuro y adelantado a nuestro futuro, sabe las cosas que están por suceder. Y por eso nos deja su palabra, para que usted y yo nos preparemos. Y cuando vengan los tiempos de crisis de fe, nosotros tengamos ya la herramienta adecuada para superar esas crisis. Tremendo, ¿verdad? Qué bueno que es nuestro Dios. Entonces, ¿cómo nos sirve toda esta información de la palabra de Dios? Mire, yo le voy a ilustrar con esto tan sencillito, aunque es un poquito duro, difícil, pero mire, ¿qué sucede cuando alguien que estimamos, alguien que amamos mucho, alguien muy cercano a nosotros fallece? ¿Cómo enfrentamos esa pérdida? Es difícil, ¿verdad? Y le estoy hablando del cristiano. ¿Cómo un cristiano enfrenta esa crisis? Muchos reniegan de Dios. ¿Por qué? Porque dicen, hemos orado, desde que se enfermó hemos orado, hemos hecho de todo, vigilias, ayunos, pero Dios no le curó, Dios no le sanó. Entonces, no es tan bueno como yo me pensaba. ¿Por qué Dios tuvo que llevársele? ¿Se da cuenta? El pensamiento. Ese es el pensamiento de la persona que no se comprometió con Dios. De una persona que no estaba analizando, no estaba meditando en la palabra de Dios. De una persona que no se dejó renovar. Lo que decía el ananeo. No se dejó renovar su pensamiento para conocerlo, los planes de Dios. Y por eso no acepta, primero, la decisión de Dios. Segundo, no tiene un fundamento, una base en la cual descansar. Los que hemos atravesado una situación como esa, yo quiero decirle algo. Yo tuve que atravesar una situación de esas antes de ser cristiano y la atravesé de la peor de las maneras. Pero cuando conocí al Señor y cuando me convencí de su palabra, la paz llegó a mi vida. ¿Sabe? Una palabra tan sencilla, tan grandiosa, puso paz en mi corazón. La certeza de que mi amado Señor Jesucristo resucitó, me dio la certeza de que en el día postrero, aquel que se adelantó en el camino también resucitará, porque así lo dice la Biblia.
Entonces, ¿debo decir que perdí a mi ser amado? No lo perdí, porque en el día postrero lo veré. Porque si mi Señor Jesucristo resucitó, mi ser amado también resucitará. ¿Lo he perdido? No. Por un momento no lo veré. ¿Tendré que sufrir su ausencia? Sí, por un momento sufriré su ausencia, pero no pérdida, porque no ha desaparecido. ¿Por qué? Porque en el día postrero resucitará como resucitaré yo, así como resucitó mi buen Señor Jesucristo. Él lo hizo al tercer día, pero su promesa es que yo resucitaré con Él en el día postrero. Y aquel que se adelantó en el camino también lo hará. Así que más adelante volveremos a estar juntos. Y eso es lo que ha puesto paz en mi corazón. Pero ¿qué sucede con aquel que no tiene un fundamento de la palabra de Dios? Con aquel que no se dejó renovar el pensamiento, llora sin consuelo, llora amargamente, busca cualquier salida a esta situación para poder poner paz en su corazón. No lo va a encontrar en ninguna parte. ¿Por qué? Porque si su pensamiento fue renegar de Dios, molestarse con Dios, porque le quitó a su ser amado, porque se le llevó a su ser amado y no acepta la decisión de Dios, entonces también se molestó con el Espíritu Santo, que es Dios. Y la Biblia dice que el único consolador es el Espíritu Santo. Y si el único que me puede consolar, yo estoy enojado con Él, ¿cómo seré consolado? ¿Se da cuenta? Entonces, para afrontar esa crisis de una pérdida, yo necesité el fundamento de la palabra de Dios. Allí estaba el consuelo para mí. Allí está el consuelo para mí. Y yo le hablo de ese tipo de crisis, pero hay muchos tipos de crisis para los cuales la palabra de Dios está perfectamente preparada. Y solamente usted necesita buscar, tener ese fundamento bíblico para que cuando usted atraviese una crisis de fe, usted tenga la base bíblica que va a poner paz en su corazón y usted va a salir airoso de esa crisis de fe. Y por ende, usted habrá madurado, habrá provocado lo que decía el versículo 23, habrá renovado su pensamiento. Lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 12:2, ¿no es cierto? Sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Solo así comprenderán cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hermoso esto, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo renueva mi mente, produce actitudes nuevas que van acorde con lo que yo estoy creyendo, con lo que yo estoy profesando, ¿verdad? Y ya no reacciono como reaccionaría el viejo hombre. El viejo hombre, ¿qué haría? Se tiraría al suelo, lloraría, daría patadas y voy a hacer esto, voy a destrozar esto, voy a dañar esto y voy a cambiar esto y me voy a hacer así, me voy a hacer, de todo se va a hacer. ¿Se da cuenta? Esa es la vieja naturaleza. La nueva naturaleza lo que hace es centrarse en lo que papá dice, centrarse en los planes de papá. ¿Por qué papá quiso hacer esto? Bueno, voy a entenderlo a través de su palabra. Así entenderé por qué papá tuvo que tomar una decisión como esa. Pero también, cuando me hace entender eso, también me da el consuelo y la paz que trae sus decisiones. Siempre habrá algo bueno, muy bueno, en las decisiones que Dios toma para mi vida. Recuerda esto. Entonces, no solo eso, sino que también nos da la oportunidad, ¿no es cierto?, de no levantarnos en ira. ¿Se acuerda lo que decía el verso 26 y 27? Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. El diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted, como por no haber aprendido a solventar una crisis de fe, obra con enojo, obra con ira, y se mantiene en ese enojo, se mantiene en esa ira, usted lo único que hizo es abrir una tremenda puerta al diablo para que el diablo venga y lo destroce. El diablo no lo ama a usted, Cristo lo ama. El diablo lo que quiere verla a usted es destrozado. ¿Por qué? Porque usted fue creado a la imagen de Dios. Y el diablo es enemigo de Dios. Y por lo tanto, si usted representa a Dios, si usted representa para el diablo la imagen de Dios, se va a pegar contra usted. Y si usted todavía ingenuamente le abre un boquete ahí para que el diablo entre con libertad, créame, eso es una batalla desigual. El diablo lo va a destrozar si usted no aprendió a gestionar esas crisis de fe. Entonces necesitamos esa renovación. Una mente renovada por el Espíritu de Dios podrá confirmar su fe y podrá aceptar que en verdad, aún en la circunstancia más difícil de su vida, Dios tiene todo el control. Estará plenamente seguro que Dios tiene
todo el control. No de teoría, sino realmente en su espíritu. Usted está plenamente seguro que Dios tiene todo el control. Pregunta, ¿por qué Dios permite las crisis? ¿Por qué si Dios es tan bueno, no me cubre, no me guarda? Qué lindo sería, ¿verdad? Que Dios me ponga su mano así, ¿no? Me coja así de la cabecita y me tape de todas las crisis. Y no me deje, total, Dios es bueno. ¿Por qué mejor no me cubre y nos evitamos todo esto que está predicando el pastor? ¿Por qué mejor el Señor no me encierre una burbuja ahí, una burbuja blindada, antibalas, anticañones, anti lo que sea, anticoronavirus? Y entonces yo soy libre de vivir como yo quiero, ¿verdad? Y nada, sé que nada me va a tocar. Seríamos muy irresponsables. Dios sería el primero irresponsable. Dios nos dio todas las herramientas necesarias para saber gestionar toda crisis de fe. Y muchas veces usted sabe que nuestra fe será probada, así que muchas de esas crisis también serán permitidas por Dios. ¿Por qué Dios permite? Consideremos esto un poco. Si Dios provoca a propósito esta crisis, una crisis de fe, quizá la que usted está atravesando en este momento. Este es un pensamiento que muy pocos quieren afrontar, pero es la verdad. Mire lo que dice la Biblia acerca del apóstol Pablo. En Hechos, capítulo 9, versos 15 al 16, la conversión del apóstol Pablo. Mire lo que el Señor habla acerca del apóstol Pablo. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar, dice, mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Verso 16, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Mire, así que parte del sufrimiento del apóstol Pablo fue ya dado por Dios, fue autorizado por Dios. Le voy a mostrar cuánto debe sufrir por causa de mi nombre. Y justamente es el apóstol Pablo el que nos comenta la perspectiva de Dios ante la crisis. Justamente de él estamos hablando ahora, y él nos está hablando de cómo debemos vivir esa nueva vida en Cristo. Pero miren lo que el apóstol Pablo nos habla acerca de todas estas cosas. En Filipenses 4, versos 12 y 13, miren lo que dice. Yo estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Quizás sea diferente de lo que usted está leyendo en la versión Reina Valera que usted tiene. Mire, dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Verso 13, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. El apóstol Pablo había renovado su entendimiento, había renovado sus pensamientos, y esta era su actitud. Su actitud estaba reflejada en sus escritos y la manera como él estaba viviendo. Así que él podía vivir en abundancia como podía vivir en escasez. Podía vivir en toda situación, en bonanza, en gozo, en tristeza, ¿verdad? Él había aprendido. ¿Por qué? Porque su pensamiento había sido renovado, y de todas salió airoso. Siempre ganó esa batalla de la fe. ¿Por qué? Porque él permitía que el Espíritu Santo siempre estuviera haciendo ese ananeo que le decía hace un momento, esa renovación de sus pensamientos. Claro, sus actitudes siempre iban acorde con lo que él estaba enseñando. Qué importante, ¿verdad? Miren, 2 Corintios 12, versos 7 y 9. Así que para impedir que me volviera orgulloso, mire qué hermoso este apóstol. Mire cómo habla. Para impedir que me volviera orgulloso. Pero Pablo, ¿cómo tú orgulloso? Por lo que conocemos de la Biblia, tú no podrías ser orgulloso nunca. Pues mire lo que dice él. Para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Mira qué hermoso lo que dice el apóstol Pablo. Y en Romanos 8:28, usted lo conoce, ¿verdad? 8:28 y 29. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados, dice, según el propósito que Él tiene para ellos. Mire qué clara está esta palabra. Verso 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Mira qué importante lo que dice la Escritura. Entonces, muchas crisis de fe van a ser autorizadas, ya están permitidas por Dios. Y no puedo negar esta verdad. Así que cuanto más, con más urgencia, yo debo prepararme, yo debo estar preparado para poder solventar una crisis de fe.
y no huir cuando me enfrente a una crisis de fe. No defraudar a mi buen Señor Jesucristo cuando yo enfrente una crisis de fe. Dios desea hacer nuestras fuerzas, desea sostenernos por su gracia. Él quiere transformar nuestro carácter a la semejanza del varón perfecto, a Jesús, ¿verdad? Ante nuestra crisis, Él es nuestra paz y su gracia, la gracia de Dios es nuestro salvavidas. Él es nuestro descanso. Debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe la perspectiva divina y nos enseñe a aceptarla, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando nosotros atravesemos cualquier crisis de fe, ¿no es cierto? Nosotros seamos restaurados, seamos rescatados, seamos prosperados, ¿no es cierto?, en la unción del Espíritu Santo, en ese poder divino. Y es una verdad. Mire, el pensamiento de que Dios nos abandonó es falso. Ese es el enemigo que quiere convencerle para que usted reniegue de Dios, usted se vuelva apóstata de Dios. Es una verdad. Dios no nos abandonó, nunca nos ha abandonado. En todo tiempo ha estado ahí. Y si hay algo que nosotros necesitamos estar seguros, es eso, es que Dios nos ama. Y usted va a encontrar en toda la Biblia que Dios nos ama. Dios es amor, no que Él tenga amor, Él es amor. Y fuimos creados desde su amor y somos vistos desde su amor. Por esa razón Jesús, de tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Porque Dios es amor y Dios nos mira con amor. Él nos mira desde el cielo a través de la cruz. Si nos mirara directamente se decepcionaría, pero nos mira a través de Cristo Jesús. Y Él quiere que a través de su palabra nosotros seamos transformados, seamos renovados, como dice la Escritura, ananeó, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros enfrentemos una crisis de fe, lo primero que debemos hacer es traer a memoria las verdades que ya el Espíritu Santo de Dios ha traído por medio de su palabra. Usted las conoce, usted tiene mucha palabra que Dios le ha dado a su vida y usted ya las creyó. No deje que el diablo las robe. Y es importante que nosotros estemos claros en esto, ¿verdad? Que todo esto que le he dicho es un trabajo previo a la crisis. No espere entrar en una crisis para buscar ser renovado. Busque ser renovado ahora para que cuando venga la crisis usted sepa gestionarla, usted sepa solventarla y salga victorioso de la crisis. Si usted espera entrar en una crisis o usted ya está en la crisis, le invito a que usted mire a la cruz. Le invito a que usted mire a Jesús. Le invito a que usted tome la palabra de Dios. Solamente a través de ella usted podrá ser renovado. Es imperativo que nosotros estemos capacitados para lidiar con las crisis. Ciertamente no podemos nosotros saber cuándo va a venir una crisis, pero sí podemos estar seguros de que van a venir. Y es necesario, usted que ya está creciendo en el Espíritu, usted está creciendo ya en el Evangelio, es necesario que usted y yo estemos listos por nosotros mismos para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y por aquellos a quienes Dios le dio el privilegio de que usted sea el discipulador. Porque ¿cómo usted podría discipular a alguien si usted no sabe gestionar una crisis de fe? Entonces, por usted mismo y por aquellos que Dios le dio a usted para que usted pudiera discipularles, tuviera el privilegio de ser un maestro, usted necesita aprender a saber gestionar una crisis. ¿Cómo hacerlo? Verso 23, Efesios capítulo 4, ¿verdad? Dejando que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos. El Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se produce esa renovación? A través de la meditación y la reflexión de la palabra de Dios. Entonces usted podrá conocer, usted podrá discernir cuáles son los pensamientos de Dios, ¿verdad? Y por fe usted podrá vivir esos pensamientos de Dios. La próxima crisis de fe que usted enfrente, usted la va a superar sin ningún problema y dará gloria al nombre de nuestro Padre, que justamente es el propósito de nuestra vida, dar gloria al nombre de nuestro Padre. Mis amados hermanos, yo espero que este mensaje
haya podido calar en su corazón, haya podido tocar su vida, realmente le ayude a transformar su vida. No es que yo quiero que usted se coma la Biblia porque quiero que se vuelva religioso. No, yo quiero que usted sepa enfrentar las circunstancias que van a venir en su vida. Ser cristiano no es sinónimo de estar cubierto de las malas situaciones. No, ser cristiano es aprender a gestionar esas malas situaciones y salir victorioso y dar testimonio del gran nombre de nuestro gran Dios. Mis amados hermanos, qué gusto haber compartido con ustedes. Tiempo importante para poder hoy bendecir las semillas que han traído aquí a nuestra casa, bendecir las semillas que llegaron también a manos de la tesorera de la iglesia. Vamos a bendecir ahora los diezmos, las ofrendas. Gracias por seguir creyendo en el Señor. Qué bueno que usted pueda afirmarse en su fe. Hoy vamos a orar y vamos a dar gracias. Los testimonios de aquellos que están creyendo al Señor son muy buenos. Gracias al Señor por todo lo que está haciendo. Hoy bendecimos la semilla. Padre eterno, Señor, la semilla que tú has puesto, el fruto que tú has puesto, Señor, en las manos de nuestros hermanos, Papito Dios. Ellos han separado fielmente, Señor, una parte, Papito Dios, y la consideramos la semilla, Señor, de lo que queremos cosechar en el futuro, Papito Dios. Por fe nos acercamos y dejamos, Señor, en el alfolí, depositamos en el alfolí nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque hemos creído a tu palabra, Señor. Le hemos creído a lo que dice tu palabra, papá. Y tú, Señor, siendo fiel a tu palabra, has sido generoso, Señor, en producir recursos por medio de nuestro trabajo, Señor, para poder solventar nuestras necesidades. Pero hoy, Señor, confiados en que tú lo volverás a hacer, Señor, hemos separado otra semilla más, Señor, para volverla a depositar, porque estamos conscientes de lo que dice la Escritura, que el que siembra generosamente, también ha de cosechar generosamente. Entonces, Señor, te presentamos esta semilla, la bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos que se ha de multiplicar generosamente al 30, al 70, al 100, al 1000 por uno, conforme a tu buena voluntad para esta semilla. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, qué alegría tan grande haber estado con ustedes, compartirles este mensaje. Para mí fue muy importante. Yo recibí mucho de parte del Señor mientras preparaba esto. Espero que usted haya recibido más todavía, más allá de lo que yo recibí, y usted sea edificado y sea realmente empoderado de esta palabra. Les amamos en el Señor, les esperamos la próxima transmisión. El Señor siga bendiciendo abundantemente sus vidas.